Puerto Rico Public Health Trust, en donde esta es nuestra tercera conferencia magistral, donde vamos a tener unos grandes conferenciantes, que son el doctor Marcos López Casilla, que es nuestro gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust y también catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Y también vamos a tener como conferenciante a la bien conocida doctora Carmen Zorrilla, que es facultad del recinto de ciencias médicas del departamento de OBGYN, donde se ha destacado en investigación por los pasados años en Puerto Rico y fuera de la isla, donde su intervención en términos de madres embarazadas con VIH y con Zika han sido fundamentales para el desarrollo de estrategias de evitar este contagio, y ahora pues está dentro del COVID-19. Puerto Rico Public Health Trust es parte del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, donde tenemos la visión de lograr equidad sostenible en la salud de las comunidades puertorriqueñas y también mejorar su calidad de vida con tres elementos esenciales. Dado que estamos en el Fideicomiso de Ciencia, tiene que ser a través de la innovación, de la colaboración, que entendemos que es fundamental, y más aún la participación de la comunidad. Nuestra misión es servir como un aliado confiable, que podemos trabajar con el sector privado y público, identificando y haciendo realidad soluciones que están basadas en los datos, en la evidencia, que son transparentes y guiados por la comunidad. En el día de hoy, como habrán podido leer en otras instancias en su... han habido noticias en las cuales podemos tener situaciones con relación al tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y además que en Puerto Rico ya hemos podido ir de ninguna prueba molecular a más de 1000 pruebas moleculares al día en los laboratorios clínicos privados. En la mañana de hoy nos indicaron que también el Departamento de Salud está haciendo cerca de 400, o que puede hacer hasta 400 pruebas diarias, así que eso aumenta aún más la cantidad que podemos estar haciendo en Puerto Rico, y vamos a entrar en la discusión con relación a eso. Aquellos que están dentro de la parte médica, la Escuela de Medicina del Consejo Science University va a tener un taller el próximo martes a la 1 de la tarde, donde van a estar dando 1.5 créditos de educación continua en también la parte de hacer la interpretación de resultados y cómo se hacen las pruebas. Así que hoy es básicamente una antesala a lo que se va a estar discutiendo allá, y los invitamos a que participen también de este taller. También vamos a tener charlas con relación a empresarios. Este va a ser el próximo viernes con los recursos del señor Santos Rodríguez, que es nuestro experto en salud ocupacional. Vamos a tener al doctor Martín Montoya y al doctor Marcos López. Esto lo vamos a estar poniendo en nuestra página web, que es bien fácil de entrar a ella, que es paralasaludpublica.org. Paralasaludpublica.org. Ahí pueden encontrar la información para que le den la información a aquellos empresarios que van a estar abriendo la economía de Puerto Rico en los próximos días. Además de eso, junto a Conciencia Puerto Rico, vamos a estar dando la próxima semana, el lunes, a periodistas. El miércoles vamos a estar al público general y el viernes vamos a hacer una sesión especial para los alcaldes. Este es un grupo que estamos discutiendo y buscando cómo solucionar las barreras con relación a las pruebas moleculares en Puerto Rico. Estos son los 6 laboratorios que estamos en discusión continua todas las semanas, y le damos las gracias por
confiar en el Puerto Rico Public Health Trust y en CICIA Puerto Rico para poder realizar estas discusiones que son muy intensas y de avanzada. Sin más, les pido que pongan sus teléfonos en forma de silencio y sus cámaras deshabilitadas para poder oír a estos grandes conferenciantes, y vamos a comenzar con el doctor Marcos López. Así que, Marco. Muy buen día, mi nombre es Marcos López, espero que todos estén bien y estén en salud. En esta mañana les voy a estar hablando del tema de la conferencia que se llama Desenredando los conceptos de las pruebas de COVID-19, porque entendemos de que ya en el punto que estamos es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento necesario para saber qué prueba utilizar en los diferentes escenarios en los cuales nosotros estamos impactando. Por lo tanto, el desarrollo de esta conferencia, pues lo que pretende es eso, dar mayor claridad sobre las pruebas para diagnosticar el virus del SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad de COVID-19, y ver cómo las podemos utilizar de la manera correcta. Así que un problema aquí, rápido. Si hablamos del estatus de la pandemia en la isla de COVID-19 hoy, el COVID-19 es una enfermedad mortal, es altamente contagiosa, y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos, que se ha detectado recientemente que tiene un ritmo reproductivo básico estimado de aproximadamente 5.7. Eso significa de que una persona que está asintomática primordialmente, ¿no? Las personas que están con síntomas, pues nosotros las tratamos de lejos, pero las personas que están asintomáticas sin saberlo, tienen la capacidad de infectar otras desde 5 a 6 personas. Así que algo muy chévere que hemos tenido es que Puerto Rico ha sido muy proactivo en establecer estrategias de contención para la pandemia. Estamos desde hace mucho tiempo en una cuarentena muy rigurosa, cosa que no han tenido otros países. Y algo bueno que el doctor Rodríguez Orengo acaba de anunciar y que hemos estado luchando desde hace varias semanas es que hoy tenemos la capacidad para hacer hasta más de 1000 pruebas diarias para para realizar pruebas moleculares, obviamente con la rapidez necesaria para tener una idea clara de cómo el SARS-CoV-2 se está propagando en el archipiélago de Puerto Rico y sus islas. Así que algo importante es que podemos tener toda esta capacidad, pero para responder efectivamente a la emergencia, nosotros dependemos totalmente de la capacidad diagnóstica que tenemos y de la eficacia de esta. Y obviamente otra cosa muy importante es el rastreo de contactos. Nosotros ya conocemos esta gráfica. Yo creo que cada uno de los puertorriqueños se ha convertido en un epidemiólogo amateur, porque sabemos de que esta gráfica es la que nos ha venido acompañando desde que comenzamos la cuarentena, porque ya sabemos que todos tenemos que poner de nuestra parte para aplanar esta curva, y esta curva básicamente se popula usualmente pues con los casos acumulados que tenemos o con los casos que diagnosticamos con pruebas moleculares. ¿Ves? Nosotros hemos estado haciendo una serie de ejercicios de distanciamiento social que lo que pretendían era mantener a raya estos diagnósticos, ¿ves? Para que la capacidad de nuestro sistema de salud no se colapsara. Yo creo que Puerto Rico ha sido muy proactivo en eso. Entendemos de que a pesar de que nuestros datos no necesariamente están tan claros, pues sabemos de que de verdad el impacto ha sido mínimo en muchos aspectos. Por lo tanto, debemos continuar con ese tipo de comportamientos para que obviamente podamos salir de la pandemia muy pronto hasta que tengamos una vacuna para poder eliminar completamente. Lo importante es que el monitoreo de esta curva se hace con pruebas moleculares. Algo que anteriormente era un problema, hoy en día hemos logrado resolver porque ahora tenemos la capacidad para poderlas hacer sin ningún problema. Antes de eso, me gustaría comenzar a hablar de algo muy importante, porque muchas veces todo el mundo dice por ahí, no, te dio COVID o te dio el virus, pero no entendemos la naturaleza de lo que significa
tener un diagnóstico, porque el diagnóstico es un proceso de identificar una enfermedad, condición o injuria por sus signos y síntomas. En el caso de COVID-19, es muy sencillo. El diagnóstico de COVID-19 se hace con una prueba que identifica o busca el virus en tu sistema respiratorio, y esa prueba se llama la prueba molecular o la prueba de PCR a tiempo real. Por lo tanto, es importante establecer que en el proceso de diagnóstico de la enfermedad de COVID-19, la prueba para identificar el virus es clave. Es lo que nos dice, mira, si tú lo tienes. Pero para la clase médica es importante saberlo con el tiempo oportuno para establecer acciones a tono con el historial médico que en ese momento tiene esa persona. Por lo tanto, esa es la importancia de eso y de tener una prueba tan buena como la que contamos hoy para establecer el diagnóstico rápidamente. Así que ya les había hablado de esto anteriormente. ¿Con qué pruebas contamos? Mire, contamos con una prueba de diagnóstico molecular. Hoy en día la FDA ha autorizado el uso de aproximadamente más de 20 tipos de pruebas moleculares. En Puerto Rico contamos con más de 6 laboratorios de referencia que están completamente equipados y listos para poder hacer esta prueba en gran capacidad. Y la prueba molecular se hace mediante una técnica que se llama reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, o lo que nosotros conocemos comúnmente por ahí, porque lo hemos visto en la prensa, la prueba de RT-PCR o RT-PCR por sus siglas en inglés. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, para hacerse esta prueba, obviamente, debes tener una orden médica, debe haber una sospecha de que probablemente porque estuviste en contacto con alguien, estuviste expuesto de alguna manera, ¿ve? Pero básicamente cuando se te hace la prueba, esta prueba la hace un tecnólogo médico. ¿Por qué? Porque estas pruebas se tienen que realizar por un laboratorio que esté certificado con alta complejidad por las autoridades pertinentes. Por lo tanto, lo primero que se hace es que se toma un swab o un hisopo, como lo conocemos en español y debe ser así, ¿ve? Y se inserta el hisopo por la nariz para que este absorba las secreciones que tenemos dentro de nuestra nariz. Ahí se colecta la muestra. El virus le gusta vivir ahí, así que ahí se colecta la muestra. La muestra se transporta en un medio preservativo, donde luego se lleva al laboratorio, donde lo que se hace es que se extrae el material genético o el RNA viral que debe estar dentro de esa muestra que se toma. Luego de eso, lo que hacemos es que tomamos varios blancos genéticos que queremos ver en toda esa información que acabamos de extraer, y nosotros la amplificamos. Eso es lo que se llama la prueba de RT-PCR para que la podamos detectar. Incluso hay pruebas en las cuales tú puedes cuantificar eso, pero en este caso para para SARS-CoV-2 solamente detectamos, aunque podemos tener un indicio de cuánto hay. Luego de eso, luego de dependiendo del equipo que se utilice, luego de unas horas o puede ser luego de una hora, podemos los resultados. Y como nosotros vemos aquí, ¿ve? Si esta curva aumenta, indica de que obviamente tienes un resultado positivo. Obviamente si esa curva no aumenta, eso indica de que a pesar de que tratamos de extraer el material genético, hicimos el proceso bien, diste negativo y afortunadamente no tienes el virus. ¿Qué pasa? Si hablamos de la ventana diagnóstica de esta prueba, es espectacular, porque fíjate que tú te puedes infectar en un punto dado y básicamente quizás con unos días, debido a que la carga viral o la sensitividad de la prueba es extremadamente alta, ¿ve? Y puedes detectar la presencia del virus, ¿ve? Obviamente hay una ventana importante diagnóstica que tenemos que cumplir, ¿ve? Porque eventualmente nuestro sistema inmunológico lo empieza a trabajar, los periodos de desarrollo de la enfermedad empiezan y terminan, ¿ve? Pero esta prueba provee la sensibilidad necesaria para poder hacer la detección y decir, sin lugar a dudas, de que tú tienes el virus o no lo tienes. Obviamente es importante establecer que esto puede variar de paciente en paciente. Hay personas que probablemente están en contacto con el virus, tú le haces la prueba al otro día y probablemente no la vas a detectar. No lo debes descartar porque hay un ambiente que dispara la posibilidad de que pueda tener el virus, pero hay personas que toman más tiempo con el virus por alguna razón
y hay personas que logran eliminar el virus en menos tiempo. Así que esta prueba es la prueba base para nosotros establecer de que tienes el virus en tu sistema. Hay unas variantes de la prueba de PCR convencional que la que acabo de explicar, ¿ves? Porque también para las pruebas moleculares nosotros tenemos unas pruebas que toman menos tiempo y que llamamos también pruebas moleculares rápidas, porque toman menos tiempo sin poner en duda, obviamente, el proceso necesario que se necesita hacer para catalogar como una prueba molecular. Así que sin entrar en ningún tipo de endoso, pero obviamente es obvio que estas son las únicas dos pruebas que existen hoy en día en el mercado. Tenemos la prueba de GeneXpert de la compañía Cepheid, que te da un resultado en prácticamente 30 minutos. Y tenemos la prueba de Abbott, la prueba ID Now, que te puede dar un resultado en menos de 13 minutos y puede decir si estás positivo o negativo. Así que esto es bueno porque pues, esto le da oportunidad a que ciertos entornos que lo necesiten puedan tener esta prueba. Ahora, si nosotros hablamos de las pruebas serológicas, que son extremadamente importantes también, ¿ves? Hay algo que tenemos que establecer, y es que estas pruebas no son pruebas diagnósticas. Las pruebas serológicas no son diagnósticas porque ¿qué? Porque no cumplen con la definición de lo que significa un diagnóstico. Porque ellas no detectan la presencia del virus SARS-CoV-2 en tu organismo. Ahora, ¿qué es lo que ellas miden? Bueno, miden la presencia de anticuerpos contra el virus en muestras de sangre. Entonces, esa parte es muy importante porque obviamente eso te dice si tú has desarrollado inmunidad contra el virus, y eso es importante establecerlo también. Es importante también decir que el desarrollo de inmunidad contra el virus en términos de tiempos no está establecido completamente aún, porque acuérdense que la pandemia se declaró, en los Estados Unidos se declaró la emergencia a finales de enero, y obviamente en China esto se introdujo, o por lo menos se detectó o se estableció como que era un problema prácticamente a principios de diciembre. Por lo tanto, todavía no hemos tenido tiempo de hacer tantas investigaciones que determinen con exactitud y precisión, como lo tenemos para influenza u otras enfermedades infecciosas, cuál es cómo es el desarrollo de inmunidad de la enfermedad. No obstante, es bien importante que entiendan que estas pruebas tienen un rol muy especial e importante y necesario porque ellas ayudan a lo siguiente, y esto lo establecido por el FDA. Primero, ellas pueden ayudarte a establecer la prevalencia de infecciones de COVID-19 en las comunidades. Esa parte es sumamente importante. Segundo, podemos saber si la presencia de anticuerpos confiere inmunidad y también por tanto tiempo. Por lo tanto, nos da información esencial para nosotros poder continuar viviendo con COVID-19 o con el virus alrededor de nosotros. Y algo muy esencial que necesitan muchos de nuestros hermanos puertorriqueños en estos momentos que están en los hospitales es que pueden determinar, no todas, solamente hay algunas de ellas, pueden determinar la concentración de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en pacientes que pueden donar plasma convaleciente. Por lo tanto, estas pruebas son bien necesarias. La utilidad de las pruebas es esta. Básicamente, fíjese que la diferencia, porque en la prueba de PCR, usted podía tener una infección y en varios días ya yo podía empezar a detectarlo acá. Pero en el caso de la prueba serológica, primero no estoy detectando presencia de virus. Yo estoy detectando dos tipos de respuesta inmunológica que me confieren inmunidad. Inicialmente, Inicialmente yo detecto la presencia de anticuerpos tipo IgM, que es la que aparece aquí, y fíjense que luego que pasar un periodo de incubación que es variable para cada persona, porque cada uno de nosotros tiene un sistema inmunológico diferente, dado por nuestro sistema mayor de histocompatibilidad o HLA, así que la presencia de eso, cuando empieza a aparecer esa inmunidad, es variable, pero puede ser aproximadamente de 7 a 14 días, dependiendo de la persona. Eventualmente, cuando los anticuerpos IgM empiezan, no quiero entrar en la inmunología, pero empiezan a bajar, empieza a surgir otra clase de anticuerpos que confieren inmunidad por mucho más tiempo, que son los anticuerpos tipo IgG. Por lo tanto, es importante y es imperativo saber cómo se está comportando el virus y cómo es la inmunidad que confiere ese virus en nuestra población, y estas pruebas lo hacen.
Por lo tanto, son de vital importancia. Hay varios tipos de pruebas serológicas, porque nosotros la hemos visto. La más común que hemos visto por ahí es la que llamamos el rapid test, ¿ves? Que son las pruebas que vienen con los cartridges, que son las pruebas chiquitas, que ellas detectan la presencia tanto de anticuerpos IgG o IgM, ¿ves? Pero ellas no cuantifican. Hay otras que se hacen por una técnica que se llama ELISA, que detectan la presencia, puede ser de IgM o de IgG, pero últimamente se están haciendo solamente para IgG, porque para efectos de establecer inmunidad y donar plasma, lo que necesitamos saber es si tienes ya conferida esa inmunidad. ¿Ve? Esta prueba te detecta la presencia y puede cuantificar. Hay otras pruebas nuevas que usualmente se utilizan mucho en banco de sangre, que son más automatizadas y sofisticadas, que son las pruebas de inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscentes, y estas detectan la presencia y también pueden cuantificar. Hoy en día ya esas pruebas están disponibles y están autorizadas para el FDA, incluso están en Puerto Rico, para que las podamos utilizar. Ahora, ¿qué dice la FDA? Porque sabemos que ha habido mucho ruido por las redes sociales, sabemos que los rapid tests pues, no han tenido una entrada eficaz en todo este proceso. ¿Qué es lo que dice la FDA con respecto de las pruebas para detectar SARS-CoV-2? Bueno, primero es importante establecer que debido a la emergencia declarada a finales de enero, la FDA lo que hizo no fue que permitió que todo el mundo hiciera pruebas, sino que flexibilizó el proceso para que tanto dos entidades importantes, los laboratorios y de alta complejidad, porque no son todos, como los manufactureros, pudieran producir reactivos principalmente para diagnosticar el virus. Por lo tanto, ellos flexibilizaron para que se pudieran aumentar la capacidad de hacer pruebas de PCR a tiempo real. Eso fue lo primero. ¿Qué pasa? Pero, como sabemos de que las pruebas serológicas tienen una importancia complementaria, no diagnóstica, pero sí complementaria en el proceso, tampoco objetó el uso de pruebas serológicas. Incluso la flexibilización era mucho más amplia, porque básicamente los manufactureros lo que tenían que hacer era simplemente notificarle a la FDA, mira, tengo esta prueba lista, yo la validé, pero la FDA no iba a revisar esa validación ni iba a escrutinar esos números que se le iban a someter. Importante, las pruebas de diagnóstico reactivo de diagnóstico in vitro, las FDA las tienen muy reguladas y están identificadas y reguladas en el 21 CFR parte 809, y es importante entender que el tener un EUA no significa aprobación de FDA, significa autorización durante la emergencia. Y hoy en día todas las pruebas que sometieron su validación, que principalmente son las pruebas moleculares, tienen autorización para ser utilizadas durante la emergencia. Ahora, ¿por qué la FDA? Porque mucha gente pregunta eso, ¿por qué permitió la FDA las pruebas serológicas si estas dos diagnostican? Bueno, porque la FDA fue clara desde el principio. Sus guías fueron claras. Ellos permitieron el uso de las pruebas serológicas basándose en que ellas no son pruebas diagnósticas. Y se los dijo muy claramente a todo el público. Y que su uso podía ayudar a contestar preguntas que eran importantes sobre la prevalencia de infecciones de COVID-19 en diferentes comunidades, y obviamente si la presencia de anticuerpos iba a conferir inmunidad, y si es así, ¿por cuánto tiempo? Porque no es solo que te detectes si lo tienes, pero es solo que las pruebas serológicas te dicen, si tú vas a tener la capacidad de poder vivir con inmunidad en contra de ese virus. Por lo tanto, eran bien importantes y fue muy claro. Ahora, y fíjese que nuevamente cuando ellos establecieron todos estos parámetros en la guía, ellos fueron bien claros con lo que pretendían, porque ellos decían, mira, las pruebas serológicas, tú tienes que poner en tus reportes para que la gente esté bien clara del resultado que está recibiendo, de que, primero, que esta prueba no ha sido revisada por la FDA. Segundo, que los resultados negativos no te discriminan que tú no tengas, que tú no hayas tenido una infección contra el virus. Por lo tanto, necesitabas hacerte otra prueba, que en este caso es la molecular, para saber si tú tienes algún otro síntoma, para saber si es verdad lo tienes o no. Marcos, te quedan sí, 5 minutos. Sí. Los resultados de las pruebas de anticuerpos no deben ser utilizados para diagnosticar o excluir la infección con SARS-CoV-2,
y que los resultados positivos podían ser también debido a otro tipo de infecciones porque las pruebas no están selectivas. Así que pero hace unos días tiraron una nueva guía que indicaba algo diferente para tratar las pruebas serológicas, principalmente las que solamente informaron y no se sometieron a validación. Y era de que se había establecido en el público general de que estas podían ser utilizadas para diagnóstico y ellos pues obviamente sabían que esto era inapropiado. Y otra cosa también es que estas pruebas rápidas principalmente, algunas de ellas habían tenido una validación bastante pobre cuando el NIH las trató. Por lo tanto, en estos momentos las guías han cambiado y ahora todas las pruebas serológicas, sean las pruebas rápidas como las otras pruebas, tienen que pasar por validación. Aquí establezco unas preguntas importantes muy rápido para saber qué decisión debemos tomar, y obviamente esto depende de muchos factores. Y mi compañera Carmen Zorrilla va a hablar un poquito de esto, pero por lo menos, si yo quisiera verificar, por ejemplo, si yo quisiera verificar quiénes de la población de confinados hoy están infectados, yo necesito hacer una prueba molecular. Ahora, si yo quiero donar plasma porque ya no tengo COVID, me recuperé y quiero ayudar, necesito la prueba molecular, pero también necesito la serológica porque necesitamos saber cuántos anticuerpos contra COVID tienen. Para rehabilitar Puerto Rico y volver a la normalidad con sabiduría, debemos aumentar la capacidad de pruebas moleculares y también utilizarlas de la manera correcta. El rehabil sin ese conocimiento requerido, puede significar otra cosa que no queremos, a donde no queremos llegar. Así que el mensaje que debemos llevar es que la única prueba diagnóstica que existe para el virus es la prueba molecular, la prueba del PCR de tiempo real, y la única prueba que me permite determinar si tengo inmunidad al virus es la prueba serológica. La pandemia todavía no se ha terminado, ¿está bien? Todavía estamos en plena pandemia, no tenemos mucho conocimiento de cómo estamos, así que hasta que no tengamos una vacuna disponible es importante que usted se proteja de manera personal y a su familia con medidas de distanciamiento e higiene como lo ha venido haciendo. Muchas gracias por su atención y pues ahora le dejo con mi compañera, la doctora Carmen Zorrilla. Adelante, Carmen. Las preguntas las vamos a dejar para el final luego de que Carmen haga su exposición. ¿Dónde estoy aquí? Muy bien. Buenos días y agradezco la oportunidad que el Fideicomiso nos da de poder compartir todas las cosas que estamos aprendiendo sobre esta nueva enfermedad y sobre las pruebas diagnósticas y la utilidad de la diversidad de pruebas que tenemos en el momento. Siempre yo empiezo con una cita, así que yo me imagino que ya todos pudieron verla. Siempre podemos aprender unos de otros y eso quizás es lo que nos debe mover en este momento. Al día de hoy hay reportado más de casi 4 millones de casos de coronavirus en el mundo con 258,000 muertes. Estados Unidos tiene casi 1.3 millones de personas diagnosticadas y 72,000 muertes. Puerto Rico, pueden buscar los datos. El COVID se describe, COVID-19, quizás para aclarar, número uno, el virus es el SARS-CoV-2. Y en la infección o enfermedad se llama COVID-19. La enfermedad se describe como una infección respiratoria inicialmente y por eso, y el virus es un virus de la familia de los coronavirus que se conoce como el Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus número 2 porque este era parecido al SARS que era el número 1. Se describe como infección respiratoria y la mayoría de la gente puede o no tener ningún síntoma o tener síntomas leves de catarro, gastroenteritis, pero ahora en realidad lo que pensamos es que esto no es una infección respiratoria, sino que es una infección que comienza en las vías respiratorias, pero luego tiene un impacto inmunológico donde hay una tormenta de citoquinas que desestabiliza todos los sistemas del cuerpo y puede llevar a la muerte, y estamos viendo varias etapas, una fase temprana, que es la fase viral, luego una fase de disfunción respiratoria con una fase autoinmune y trombofílica, y luego la fase severa. Esta parte severa no ocurre, gracias a Dios, en un número limitado de personas, pero aún así estamos viendo, ustedes vieron los números de las muertes en el mundo, en Estados Unidos y en Puerto Rico.
Las manifestaciones clínicas, nosotros vemos un periodo de incubación y esto es del reporte de lo que se vio en China de aproximadamente 5 días. Y esto de tiempo de enfermedad a la muerte de 18 días y tiempo de enfermedad a la intubación 14 días, ocurre inicialmente cuando pensábamos que esto era una infección respiratoria y había que intubar a las personas cuando tenían, le bajaba el oxígeno. Hoy en día, como se conoce que hay un impacto inmunológico generalizado, se pospone la intubación, se intuba solamente cuando al fin, bien mucho más tarde que el inicio, y se tratan con medicamentos que desactivan estas tormentas de citoquina. Así que yo estoy segura que estos números de tiempo de enfermedad hasta intubación, etcétera, van a cambiar por el manejo diferente que tenemos. En esencia, hay dos tipos de pruebas que el doctor López las describió. Una es la que nos referimos a las pruebas moleculares y otras son las pruebas serológicas. Una forma bien fácil de saberlo es de dónde toman la muestra. Si la muestra la toman de la nasofaringe o nariz o vía respiratoria, esa es la prueba molecular, porque ahí es donde vamos a estar identificando partículas de virus o el virus. Y entonces, las muestras que son de sangre, que es lo que vamos a medir, los anticuerpos. Por lo tanto, esas muestras pueden ser ya sea de la punta del dedo o pueden ser de toma de vena, ¿verdad? Y se pueden medir en sangre o en plasma. Y tenemos la gran esperanza que pronto tengamos un tipo de muestra para prueba molecular que no requiera el hisopo en la nasofaringe y se pueda usar saliva, porque hay reportes en la literatura que la saliva puedes identificar con más claridad o mayor proporción las partículas de virus que aún en la nasofaringe. Entonces, quiero que atendamos bien esta curva que resume las dos curvas que presentó el doctor López, porque aquí lo que estamos viendo, estamos juntando aquí todo. Y toda la explicación de cómo usar las pruebas, yo la estoy basando en esta historia de qué es lo que pasa en el ser humano. Tenemos la infección. Y empieza el periodo de multiplicación de virus y en un momento dado vamos a poder medir esa carga viral o ese virus en la nasofaringe, ¿verdad? En esta área de la nasofaringe. Vamos a circunscribirnos hoy a la nasofaringe, aunque ahorita vamos a mencionar de dónde se puede medir el virus. Empieza el virus a multiplicarse en las vías respiratorias altas. Así que ahí podemos medir virus y antígenos. A los 5 días por ahí pueden empezar los síntomas si es que va a haber síntomas. A los 14 días ya empezamos a medir anticuerpos IgM que empiezan a subir. Y ya después de esos 14 días, casi al día 21, no vamos a medir el virus, ¿verdad? Pues los antígenos o el virus. Y sigue la respuesta inmune con anticuerpos IgG. Así que tenemos una primera fase viral donde vamos a identificar el virus por pruebas moleculares de PCR y luego una fase de desarrollo de anticuerpos donde medimos la respuesta del cuerpo a través de anticuerpos. Pues bien, ya sabemos que la primera parte la medimos con pruebas en la nasofaringe y la segunda parte la medimos con pruebas de sangre. Estamos claros hasta ahí. Nariz y sangre, eso es como lo vamos a ver. Si nosotros medimos la primera parte, que es la parte de nasofaringe PCR, solamente estamos viendo una persona que está infectada hoy, el día que le tomé la muestra. No vamos a ver nada de respuesta inmune de si esta persona ya está en la fase de respuesta inmune. Y ahorita yo voy a aclarar por qué esto es importante. Por el contrario, si yo solamente mido los anticuerpos con las pruebas serológicas o las pruebas que se hacen por ahí de sangre, pues me estoy perdiendo de identificar la gente que está positiva. ¿Por qué yo quiero investigar ambas cosas? Porque yo quiero, vamos a decir, y ya tenemos en Puerto Rico la capacidad de hacer ambas. Yo sé que al principio teníamos una limitación de reactivos y de una serie de factores que nos limitaban a hacer las pruebas moleculares. Hoy en día eso no es así. Puerto Rico tiene capacidad amplia de hacer pruebas moleculares. Y también tenemos capacidad de hacer pruebas serológicas y de anticuerpos. ¿Por qué yo quiero tener ambos? Número uno, porque yo quiero identificar la persona infectada hoy, ¿verdad? Para poder aislarla y para poder hacer
muestreo en su familia inmediata, la gente que vive con esta persona y si está trabajando en su trabajo, en su entorno. Pero la prueba de anticuerpos, ¿por qué también yo la quiero hacer? Porque en Puerto Rico, ahora es que comenzamos a hacer las pruebas. Y esta pandemia lleva 2 meses. Por lo tanto, nosotros vamos a identificar personas que se infectaron, tuvieron síntomas, pero no hubo forma de hacerle prueba y nadie sabe que si lo tuvo o no lo tuvo. Así que si yo puedo tener una prueba base de alguien que yo pueda decir, le voy a hacer prueba, le voy a hacer molecular y serológica, porque así yo identifico el que está infectado hoy y el que estuvo infectado hace un mes, que ya se recuperó, que su PCR está negativo, pero eso a mí me da mucha información. Vamos entonces a cómo identificaríamos si tenemos ambas pruebas en una persona. Si todo está negativo, esta prueba, el día de hoy que le hice la prueba, está no infectado. Si la prueba de PCR molecular está positiva y las de anticuerpos están negativas, ¿qué me dice? Esta persona está en su etapa temprana de infección activa. Y hay que aislarla y hay que manejarla. Si la prueba me da molecular PCR positiva y tiene la de IgM positiva, pero IgG negativa, esta persona está en esa fase de recuperación que todavía tiene la infección activa mientras tenga PCR, puede transmitir, tiene virus multiplicándose. Pero ya montó su respuesta inmune y ya por lo tanto sabemos que tiene un tiempito su infección y cruzamos los dedos que no se deteriore. Paciente que tiene ambas pruebas está como todavía en esa fase final. Paciente vamos a tener entonces gente con la PCR o la molecular negativa, pero las pruebas de anticuerpo positivas. ¿Qué me dice esto? Que esta persona tuvo una infección en algún momento, ya no tiene multiplicación del virus y ya lo que tenemos es la respuesta inmune. Y esta persona en teoría no es contagiosa. Obviamente todos vamos a estar con mascarilla y todos vamos a tener protección. Pero esta persona, la estrategia de aislamiento versus distanciamiento, pues puede cambiar. Aquí esto simplemente, aunque es una tabla compleja, para que puedan ver que cuando esto empezó, se empezaron a hacer muestras de lavado bronquioalveolar, de broncoscopía, pruebas de esputo, el swab nasal, el swab de faringe, de la excreta, sangre y de orina. Y en realidad el lugar en este momento es la nasofaringe, pero ya con las pruebas de saliva se ha demostrado que podemos identificar mejor. Así que probablemente nuestra prueba óptima será en saliva cuando se validen en los laboratorios de Puerto Rico que podamos hacer, en lugar de nasofaringe, hacer saliva. Y eso sería fantástico. Miren, la prueba de saliva, y esta es otra cosa para aclararle a nuestros compañeros y nuestros pacientes y la comunidad. Yo he escuchado que me dicen, ay, me hicieron la del swab, no me molestó nada. Y yo le digo, te apuesto un café que esa prueba salió negativa. Porque tienen que llegar casi, como decimos, hasta el cerebro prácticamente, con ese swab. Esa prueba molesta, esa prueba es bien incómoda. Si usted no llega hasta esa profundidad, usted no va a poder identificar partículas virales. Y en una persona enferma, esa prueba todavía es más, molesta más. Pero el grado de molestia me va a decir a mí, ¿verdad?, si la prueba estuvo bien o mal hecha. El swab es bien finito, pero aún así eso, simplemente tener ese objeto extraño llegando hasta bien profundo es incómodo. Así que resumiendo otra vez lo que él dijo el doctor López, las pruebas moleculares, que son las de PCR, que son las que hacemos de la nasofaringe y cruzando los dedos de la saliva, identifican virus o partículas de virus. Las podemos identificar días antes de que empiecen los síntomas o en la gente que no tiene síntomas. Y luego, esas pruebas se van a hacer negativas cuando ya no haya esa multiplicación viral y el cuerpo desarrolle su respuesta inmune. Esa prueba molecular, ¿por qué es importante? Este es un ejemplo de estas pruebas que se hicieron, se hizo mujeres que llegaron de parto en hospitales en Nueva York, le hicieron la prueba molecular a todas ellas en admisión. Y 14% de las mujeres de parto sin síntomas estaban positivas a pruebas moleculares, es decir, estaban infectadas con SARS-CoV-2.
asintomáticas de parto. Esto es importante porque esto es una población que llega a un lugar donde tenemos procedimientos, donde tenemos una serie de intercambios de secreciones, y esta es una muestra de 215 mujeres en Nueva York. Claro, Nueva York, esto es en el epicentro, esto se hizo en el epicentro de los casos en Nueva York, pero esto nos dice que hay una utilidad clínica en hacer las pruebas moleculares en el escenario clínico de pacientes. Las pruebas moleculares, otra vez, para diagnosticar gente con infección activa, personas sin síntomas en alto riesgo, como podrían ser profesionales de la salud, y antes usaban como criterio para dar de alta, pero yo sé que las personas admitidas con síntomas en intensivo, etcétera, una vez están sin síntomas, lo pueden dar de alta aunque su prueba esté positiva, y le dan seguimiento en la casa, en aislamiento, hasta que la prueba esté negativa. Las pruebas serológicas, volviendo, son las respuestas inmunes, son las pruebas de sangre, no nos diagnostican, pero nos dicen que esta persona estuvo expuesta y tuvo una infección. Sobre todo en Puerto Rico, que nosotros no empezamos a hacer pruebas temprano o no tuvimos la capacidad que tenemos ahora, pues estas pruebas nos van a decir si la persona estuvo expuesta. También estas pruebas, ya ustedes escucharon al doctor López que hay muchos falsos positivos y también hay falsos negativos. Y entonces cuando usamos estas pruebas serológicas, debemos de repetirlas para asegurarnos que el negativo es negativo. Así que vamos a hablar de un escenario. Una empresa quiere hacer pruebas de coronavirus a todos sus empleados para comenzar a trabajar y quieren tener el ambiente libre de COVID-19. ¿Qué hacemos? Hacemos pruebas moleculares a todo el mundo, esa me la marcaron ahí. Hacemos pruebas serológicas a todo el mundo, la prueba que encuentren por ahí en el mercado, ambas pruebas a todo el mundo o solamente pruebas a personas sin síntomas. Mi punto es que yo, en presencia de recursos, quiero hacer ambas pruebas a todo el mundo porque eso me va a dar una idea de quién está infectado hoy para actuar rápidamente, pero también quién estuvo expuesto, porque en Puerto Rico no se hacían estas pruebas previamente. Pero vamos a ir sobre eso. Escenario, pruebas a todo el mundo, pues si vamos a hacer ambas, fíjense que la prueba molecular va a identificar a la persona infectada y esa persona usted inmediatamente la va a aislar, la va a manejar para identificar contactos, hacerle pruebas a la familia, etcétera. Se estima que el 7%, y esto es acumulado en Puerto Rico, podrían ser pruebas positivas, quizás es menos. Así que vamos a estar haciendo muchas más pruebas que nos van a salir negativos. Pero el positivo hay que actuar con él. Las pruebas serológicas que estén validadas, un resultado positivo, como quiera, tienes que confirmarla con la prueba molecular. Así que te va a decir, si las haces a la vez, ya tienes esa información inmediatamente, puedes saber, si PCR negativo, serológica positiva, esta persona tuvo la infección hace par de meses. Y entonces el resultado negativo de una prueba serológica y junto con una molecular, pues nos da mucha validez que esa persona no está infectada hoy. Si fuese la prueba serológica solamente, tendrías que repetirla porque esa prueba primero no te diagnostica y puede tener falsos negativos. Así que, ¿qué hacemos con esta información? Ya mismo vamos a ir a los otros escenarios. Cirugías electivas. ¿Qué pruebas hacer y cuándo? Pues mire, ¿por qué yo quiero hacer pruebas en pacientes que van a ir a cirugías electivas? Y electiva quiere decir que es una cirugía programada, que no es una emergencia vida o muerte que tengo que intervenir hoy. Pues una razón, conocer si el paciente tiene la infección asintomática y ese paciente podría ser infeccioso, podría requerir aislamiento, podría deteriorar luego de la cirugía porque está con una infección activa. Requiere manejo preventivo adicional y manejo y desinfección en la sala de operaciones que siempre se hace, pero con más cautela. Si fuésemos a hacer pruebas moleculares para cirugías electivas, yo pienso que idealmente entre 5 y 7 días, no más tarde de eso, previo al procedimiento para identificar. Y en realidad, si tengo la prueba positiva y la cirugía es electiva y puede esperar, yo prefiero que esa persona posponer la cirugía y luego repetir la prueba hasta que la persona esté recuperada. Si es una cirugía electiva pero relativa emergencia, que si no la hago el paciente puede deteriorar, pues tengo que tener todo esto en consideración. Escenario número 3, pruebas en personal de salud en alto riesgo. Este personal está en mayor riesgo.
Mi recomendación general, si nosotros vamos a hacer pruebas en escenarios de trabajo, en escenarios ocupacionales, yo haría ambas. Puerto Rico tiene la capacidad de hacer pruebas moleculares y de hacer pruebas serológicas y me da el panorama de quién está enfermo hoy y quién estuvo enfermo el mes pasado. Y entonces, déjame ir para atrás. ¿Qué hace una persona con resultados negativos? Todos somos seres humanos. ¿Y qué vamos a pensar? Estamos todos bien, sigo protegiéndome. Mucha gente puede pensar, soy inmune, no me dio, estoy protegido, no me tengo que cuidar. Lo más importante es que todos tenemos que cuidarnos. Las medidas de distanciamiento y de protección son salvadoras. La prueba PCR, otra vez, si está negativa, es que ese día que te hicieron la prueba, estás negativo. Y por esa razón, en términos ocupacionales, en términos laborales, en términos de empresa y todo escenario, uno hace una evaluación de base. Y yo no repito más pruebas. Yo recomiendo que entonces a la persona con síntomas le repita prueba o si ha estado en contacto con alguien. Pero ya yo tengo mi información base de cómo estamos. Lo más importante es enfatizar las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla. Es esencial. Las pruebas no me van a controlar la infección. La infección me la controla los cambios en conducta que nosotros hacemos. Y otra vez, detección, diagnóstico son pruebas moleculares. Identificar infección pasada, seroprevalencia, son las pruebas serológicas. Quiero poner estas fotos que a mí me gustan, las tomé yo con mi celular, miren la fecha, hace 5 años, pero esto fue una conjunción de la Luna, Venus y Marte. Y yo estaba hablando con una persona que sabe de astronomía y le digo, mira, tomé estas fotos, esto ocurrió, y me dice, la posibilidad de que eso ocurra es de 1 en 1 billón. Y entonces mi lección de esto es, pues si yo he estado viendo algo que ocurre 1 en 1 billón, yo puedo ver el control de la pandemia, yo puedo ver una vacuna, yo puedo ver tratamientos y yo lo que pienso es que va a haber tratamientos como el Tamiflu de la influenza, tendremos medicamentos para el coronavirus. Y con esto, pues, espero no haberme pasado del tiempo. Y agradezco. Muchas gracias, no, muy bueno, Carmen, y gracias al doctor López también. Tenemos varias preguntas ya en el chat, ya pronto hablamos la parte, abrimos los micrófonos para preguntas, pero por el momento, para el doctor López, ¿tiene conocimiento de las pruebas de la validez ¿Tiene conocimiento de la validez de las pruebas serológicas rápidas del laboratorio Orient Gene Biotech de China? Sí, esas pruebas entiendo que hasta que salió la última guía ellas estaban notificadas al FDA, por lo tanto tenían por lo menos tenían el aval para que pudieran ser distribuidas y utilizadas en el territorio americano y Puerto Rico. No sé cómo les va a ir ahora en el proceso de someter una autorización de emergencia a la FDA, que es lo que requiere la última guía, pero sí estaban notificados. Pues tomando en cuenta esa contestación que me diste, el doctor Rubén García te dice, ¿por qué el cambio en las guías de la FDA? Sí, las guías de la FDA cambiaron por algo muy sencillo, y es que ellos mismos lo dicen en la guía. La FDA dijo muy claramente de que las pruebas serológicas no eran pruebas diagnósticas y eventualmente, como hubo una escasez de reactivos de pruebas moleculares que ya no existe y hubo una proliferación de las pruebas rápidas que fue descontrolada, para un momento dado había más de 100 casas manufactureras notificadas con FDA, pues eventualmente se empezaron a dar un mal uso de esas pruebas, se desvirtuó el uso valioso que tienen esas pruebas y se empezaron a utilizar como diagnóstico. Esas pruebas no tienen un valor diagnóstico, simplemente definen obviamente la inmunidad que pudo haber tenido o tiene algún individuo contra el virus. Por eso fue que se sacó una guía nueva. Gracias. Carmen, ¿qué significa el escenario de IgM positivo y PCR negativo? Si tienes PCR negativo en cualquier escenario, esa persona no tiene infección activa. Y lo demás estamos con IgM. Si tienes IgM, la infección
fue cercana y todavía no tiene la IgG que se desarrolla un poquito más adelante. Así que esa persona probablemente tuvo una infección hace 3 semanas, algo así, y ya no tiene virus en el momento, pero ya empezaste a ver la IgM. Y dentro de las posibilidades de una en 1 billón también pudiera estar que fue un falso positivo. Podría ser también Así un que falso sería positivo. conveniente hacerse otra prueba. Pero sí, podrías repetir la de anticuerpos si tienes un historial de síntomas, pero ya sabes que esa persona, el PCR te dice que ahora, el día ese que se tomó la muestra, está negativa. Perfecto. Aquí hay una pregunta bastante interesante que es de nuestra estudiante doctora Melissa Ortiz del Departamento de Bioquímica, que nos pregunta que si podemos comentar sobre las pruebas de PCR isotermal como un ID Now, en qué contexto se debe usar. Sí, las pruebas de PCR isotermal, las de ID Now, pues inicialmente ID Now como equipo se trabajó inicialmente para que fuera un equipo casi point of care. Entonces yo he visto este equipo de Abbott en los hospitales, en cuartitos pequeños en las salas de emergencia, porque ID Now no solamente se utiliza para el virus del coronavirus, sino se utiliza para otros tipos de pruebas que se pueden determinar. Pero para los propósitos de la emergencia, ID Now se debe hacer en un entorno de un laboratorio de alta complejidad. Por lo tanto, esto se utiliza como una prueba molecular, es una prueba molecular, se deben seguir las instrucciones que son un poco diferentes a las otras, pero se tiene que hacer en un entorno de un laboratorio que esté certificado con CLIA de alta complejidad. Y puedes apuntar en términos de la parte de bioseguridad de hacer las pruebas, porque se comenta y dice Melissa de que hay preocupación, dado a que puede haber producción de aerosoles cuando se pone la muestra en la máquina. Todas estas pruebas con todo esto, tiene que hacerlas una persona, un tecnólogo médico, que es la persona que tiene la combinación de educación y experiencia para poder minimizar o eliminar todo esto. Por lo tanto, aunque quizás en algunos sitios se puede utilizar un entorno coloquial, que no es lo que se estableció para la prueba de COVID, lo que sí es cierto es que se tienen que tomar todas las medidas de seguridad, bioseguridad nivel 2 y todo lo demás para poderse utilizar mientras dura la emergencia. Eventualmente, cuando salgamos de la emergencia y se saque una aprobación de FDA como un reactivo diagnóstico in vitro, pues se deben establecer las pautas para cómo se debe utilizar. José, Gracias. quiero añadirte algo que se me olvidó, que las pruebas en Puerto Rico, los planes la cubren, los planes médicos la cubren, incluyendo la reforma. Y existen varios CPT-10, perdón, ICD-10, para poder la orden de laboratorio, ya sea persona que ha estado expuesta, persona que trabaja en medios de salud, persona asintomática, persona con síntomas. Hay diferentes ICD-10 para diagnosticar, pero los laboratorios están cubiertos por una orden ejecutiva. Así que las pruebas, si usted las ordena, el plan se lo va a cubrir. La tienen que pagar. Tengo, de nuevo, todavía hay duda, parece, Carmen, en términos de la contestación que se dio con el IG. Bueno, el antes era IgM. Ahora te preguntan si tienes IgG positivo y PCR negativo. Otra vez, asumiendo que esa prueba serológica es adecuada, y yo la voy a confiar que sí, pues esa persona tuvo la infección hace un tiempo y ahora mismo lo que tiene son anticuerpos. No está con virus activo, no tiene infección activa, no es contagiosa, pero tuvo la infección en el pasado. Y esta persona pudiera, si se hace de nuevo la prueba en el banco de sangre, pudiera hasta donar. Sí, todas las donaciones de plasma son una controversia porque en muchos lugares piden una prueba PCR para confirmar que verdaderamente esa persona tuvo la infección y que esos anticuerpos, que esa prueba de anticuerpos es verdadera, es real. Así que hay toda una controversia si con solamente un historial y pruebas de anticuerpos yo puedo donar plasma para tratamiento, pero eso es algo que en el banco pues van a tener más información. Sí, también para ambos,
En las redes y por ahí todo se dice de que no tenemos disponibilidad de pruebas moleculares. Y aquí estamos diciendo lo contrario. Así que podemos abundar un poco más sobre nuestros argumentos de que ahora sí hay pruebas suficientes. Sí, Empiezo. Bueno. Empieza Carmen y termina Marco. Vale. Bueno, todos los laboratorios que están participando de esas llamadas del fideicomiso, todos han expandido su capacidad y tenemos que reconocer que al inicio, hace un mes, no había reactivos, no había suficientes hisopos, no había suficientes kits para toma de muestras, pero hoy por hoy hay una capacidad de más de 1,400 muestras al día y esa capacidad sigue creciendo porque se siguen añadiendo laboratorios con capacidad. Aquí falta también el laboratorio del recinto de ciencias médicas que pronto estará activo y hay otros laboratorios, el del Departamento de Salud, que está expandiendo su capacidad. Así que Puerto Rico hoy por hoy tiene capacidad para pruebas moleculares. Y le estamos poniendo en pantalla también los 6 que están participando con el departamento, con el recinto de ciencias médicas, pero que todavía no está activo, para que tengan oportunidad. Les recordamos de que esta presentación también está siendo grabada y que va a estar disponible en nuestra página web. Aquellos que estén interesados también en la parte de conseguir más información nos pueden estar comunicando. Aquí déjame ver. Tú estás viendo las preguntas también que están viniendo ahora rápidamente. Heriberto Martínez nos pregunta para Marcos, ¿tenemos máquinas de high throughput en Puerto Rico? Todos los para hacer laboratorios, RT-PCR. sí, todos los laboratorios la gran mayoría de los laboratorios de referencia que tú acabas de mostrar en esa diapositiva tienen high throughput para hacer pruebas de PCR. Para Carmen le preguntan qué comentario tiene como especialista en virus durante toda su vida, de la infección multisistema y de la variabilidad de caso a caso que tenemos. Sí, eso es algo que que queremos aprender en esencia, porque una persona se enferma severamente y otra persona no se enferma severamente, porque un miembro de una familia muere y tiene 4 o 5 miembros en esa misma familia infectados, no enfermos. En realidad hay más preguntas que respuestas. Así que quiero también enfatizar que dado que en Puerto Rico hay gran capacidad de laboratorio, y también quiero reconocer que los laboratorios clínicos privados en Puerto Rico se echaron en sus hombros el diagnóstico de esta epidemia en los números de Puerto Rico. O sea que eso también hay que reconocerlo, que fueron ellos los que rescataron esa posibilidad de prueba, pero también que sepamos que estas pruebas que las venden, que tú las haces en tu casa, pruebas de garaje, no está recomendado que esto se haga así. Tienen que ser pruebas hechas o supervisadas por un tecnólogo de laboratorio. Gracias. Saben, aquí siguen preguntándonos sobre la prueba high throughput. Lo que sí podemos decirle también es que el grupo de trabajo de los laboratorios clínicos privados con nosotros hemos desarrollado, y fue Marco que trajo la idea de hacer el pooling. Si eso se da en los laboratorios, vamos a tener la capacidad de hacer 50,000 muestras a la semana fácilmente. Así que sí, ya tenemos suficiente, pero quisiéramos tener más, y los laboratorios que están participando en las discusiones se están moviendo a seguir haciendo más validaciones con relación a la agregación de muestras para poder tener más información y darnos ese panorama que deseamos en Puerto Rico. José, el doctor Claudio indica que Atorrey Pathology está haciendo 300 PCR diarios que se nos quedó de nuestra contabilidad. Sí, pero hay que ver si ellos lo están haciendo, se lo están enviando a Toledo, que Toledo es el que nos indica. Y entran en sus números. Entran en los números. Pero hay acceso entonces, sí. También el punto es que hay lugares de toma de muestras con fácil acceso. Exactamente. Así que abrimos los micrófonos, se identifica y le hace la pregunta a alguno de los deponentes. Si tiene algún comentario, también es bienvenido. Como le digo a mis estudiantes, no todos a la vez. Buenas tardes a todos, Vanessa Lugo.
interesada en el concepto de tracing y tracking en relación a las pruebas. ¿Cómo insertamos esos conceptos, sobre todo en el ambiente laboral? ¿Quieres darle, Marco? De tracing y tracking Sí. en el ambiente laboral. Cuando una empresa, y de verdad pues esto es un aspecto ocupacional que está descrito por la OSHA y el NIOSH, cuando una empresa intenta abrir, debe establecer un proceso robusto de reapertura. Y esto incluye, obviamente empieza con este proceso de establecer en sus empleados algunas herramientas para que se puedan hacer rastreos de contacto en el caso de que una persona salga con sospecha positiva en alguna prueba. Por lo tanto, en el entorno laboral es bien importante, ¿no? Porque la interacción que se tiene es bastante inusual en algunos casos. Es importante de que todas las medidas de protección existan, todo el proceso esté bien robusto. Mi recomendación sería, si tienen los recursos, obviamente hagan una prueba molecular de inicio para que establezca algo de base, establezca un proceso para monitoreo con respecto al tiempo, pruebas que le dé la oportunidad a los empleados que se expresen si tienen algunos síntomas y demás, porque eso pueden ser alarmas que pueden indicar una posible infección, y obviamente mucha protección, mucho distanciamiento social, en lo que podemos encontrar una vacuna para... Sí, para añadir a eso, Vanessa, y gracias por la pregunta, el Fideicomiso de Salud Pública del Puerto Rico Public Health Trust también estamos colaborando con varios municipios en donde estamos utilizando la tecnología de pruebas moleculares y también de buscar los contactos de las personas que están infectadas de una forma efectiva y vamos a estar dando perdón, más detalles este próximo viernes. Así que pendientes. ¿Alguna otra pregunta? Bárbara Segarra para un comentario. Dos cosas que es importante que sepan que el FDA todavía no ha aprobado ninguna prueba para hacerse en el hogar, y aquí tenemos por lo menos los profesionales de la salud en contacto con pacientes que le digan que no compren, porque ayer por Facebook ya estaban vendiendo de estas pruebas. Y otra vez, siguiendo como mencionó doctor Marcos, que estas pruebas tienen que ser bien reguladas y no están todavía, se está trabajando, el FDA está trabajando para tener unas para hacer en el hogar, pero no hay ninguna disponible en este momento. Así que es importante que, y los suplidores de reactivos tienen que registrarse con el Departamento de Salud y venderlos solamente a laboratorios de mediana y alta complejidad. Sí, el señor Ángel González me pregunta de cuál es nuestra relación con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud ha estado invitado a las llamadas que tenemos semanalmente. Hay una conversación con SARAF en la cual se está llevando a cabo esta información al Departamento de Salud. Así que, pero somos dos entidades aparte. El Fideicomiso de Ciencia es una entidad sin fines de lucro que fue formada en el 2006. Y el Departamento de Salud ha estado con nosotros desde que estamos como pueblo de Puerto Rico. Así que tenemos a Jaime. Jaime, ¿quieres dar un comentario, algún punto final? Sí, primero que todo quiero felicitar a los compañeros. La presentación fue extraordinaria, bien transparente, bien con los detalles y la granularidad que necesitamos. Obviamente, pues yo, como muchos de ustedes saben, he tratado de colaborar en este proceso, pues no solamente con mis intervenciones en WAPA, sino creando el grupo de COSACO, la Coalición de Sabiduría Coronavirus, que verdaderamente pues tenemos las mismas metas y las mismas aspiraciones que tiene el Puerto Rico Health Science Trust, poder llevar la información a conocimiento que se traduzca en sabiduría. Y quiero primero destacarles este elemento. Bueno, primero de todo quiero decir, a mí me parece importante que tengamos una visión del bosque, de la cantidad de pruebas que tenemos, un estimado quizás al principio de la semana, para nosotros poderlas desglosar en pruebas que van para detección de sospechosos, para detección de personas asintomáticas
y para detección de poblaciones de alto riesgo, las casas de envejecientes. Como Bill Gates ha dicho, no solamente es la cuestión de tener la prueba disponible, sino que primero la respuesta sea rápida en 24 a 48 horas, porque como ustedes saben, vale menos que un PCR se ponga positivo o que te lo reporte en una semana. Y esto es importante. Y segundo, pues acceso, ¿verdad? Como sabemos, Guaynabo es uno de los sitios donde más pruebas se hacen y es porque obviamente pues la gente tiene la capacidad de ir a un laboratorio y pagarla. Así que me parece que la equidad y el acceso a las pruebas son bien importantes y me gustaría destacarle, como les dije, y quiero aclarar esto, a Torrey Pathology desde el principio pues nos apoyó en esta iniciativa educativa y ellos fueron los segundos que validaron el PCR in-house en Imacaguas y ahora lo están acabando de validar también a Torrey. Así que no le mandan a Toledo, ellos lo hacen ellos mismos. Y pues creo que ya hablé con ellos y les dije, oye, caramba, ustedes no están incluidos en ese contagio, así que sería bueno que lo hicieran. Agradecido, seguro. Ok, y finalmente quería que nos aclaráramos, CUESA empezó a hacer la IgG por ELISA. Verdaderamente, esta es una nueva categoría de pruebas de anticuerpos que debemos empezar a tener en perspectiva y por último, ¿cuándo ustedes creen que vamos a tener pruebas cuantitativas de anticuerpos y si estas van a ser también importantes en tratar de estimar inmunidad? Se van a tener, ¿cómo está, doctor Claudio? Marcos López, se están trabajando pruebas cuantitativas tanto para IgG como IgM. En los Town Hall Meetings han habido varios manufactureros que han expresado el interés de hacerlo. A nivel de Puerto Rico, tenemos un compañero que se llama el doctor Carlos Sariol, que ya desarrolló una prueba por ELISA que le vamos a someter a la FDA, que también va a ser cuantitativa para que podamos utilizarla para determinar inmunidad, principalmente en esos pacientes que son candidatos a donantes de plasma convaleciente, y esa prueba ya está disponible. Esa la tiene el doctor Carlos Sariol del recinto de Ciencias Médicas. Quiero aclarar en relación a la prueba cuantitativa de anticuerpos, que las pruebas cuantitativas nos van a medir cantidad de anticuerpos, no me van a discriminar si esos anticuerpos son neutralizantes o no. Así que en términos de inmunidad todavía hay que discernir un poquitito más, pero por lo menos me van a medir una cantidad de anticuerpos que se pueden usar. Si yo tengo un candidato a donante para plasma y uno tiene una cantidad mayor que el otro en términos de pruebas cuantitativas, pues yo puedo escoger mejor mi donante. Pero la prueba cuantitativa todavía nosotros no sabemos si ese anticuerpo que estamos midiendo son neutralizantes o simplemente no lo son. Gracias. Les tengo que recordar de que pronto va a salir una evaluación de nuestra actividad en el día de hoy, así que les pido que por favor la llenen porque necesitamos ese insumo de ustedes para poder seguir realizando este tipo de actividad. Recuerden que son cada 2 miércoles, así que el próximo miércoles no tenemos conferencia magistral, así que volvemos de aquí a 2 miércoles. Le agradecemos a todos por su participación en el día de hoy y que sigan bien durante la semana y cualquier pregunta, por favor, pueden comunicarse con nosotros en el Puerto Rico Public Health Trust, en el cual estamos más que dispuestos, al igual que el grupo de Jaime Claudio de COSACO, para contestar preguntas con relación a esta situación que nos afecta a todos. Así que, claro que sí. Doctor, podría destacar que mañana nosotros vamos a tener una conferencia a las 7 de la noche por Zoom también, se llama De Vuelta al Trabajo, Planificación e Implementación Detallada para Puerto Rico, y vamos a estar tratando de discutir estas logísticas de salir de las trincheras y volver al trabajo y ayudar a que el patrono tenga una idea más clara y transparente de todos los detalles. Así que los invitamos. Si nos envían la información, te la publicamos también acá. Claro que sí. Así que la muchísimas gracias a todos. Va a estar con nosotros. Bien, gracias. Muchísimas gracias a todos. Si tienen algún último comentario, Carmen o Marcos.
Simplemente gracias por la oportunidad. Esto es un campo que está moviéndose todos los días y lo que nosotros pensamos hoy en día en términos de manifestaciones, enfermedad, tratamiento, cambia día a día. Así que tenemos que estar todo el tiempo actualizando la información. En mi Marcos. parte, pues tenemos que continuar esto y aprender a convivir con el virus hasta que podamos tener alguna alternativa terapéutica o alguna vacuna que nos pueda librar de esto. Por lo tanto, continuemos con las medidas personales de protección para que, obviamente, pues el virus no nos infecte y podamos seguir sin problemas. Perfecto, así que agradecemos la persona José Marrero, te comunicas con nosotros directamente para hablar sobre lo que estás planteando con relación a una investigación. Aquí siempre estamos dispuestos a mirar las ideas y discutirlas. Así que muchas gracias a todos. Así que, Brian, si vas a poner la música antes de que nos vayamos, pues adelante. Si no,